¿Alguna vez te han dicho que eres frío o distante solo por querer guardar tu vida para ti? Estás en una reunión con compañeros de trabajo o quizás en una cena familiar. La conversación fluye. Alguien cuenta sobre sus vacaciones. Otro menciona problemas con su pareja. Alguien más comparte que está buscando casa. Y luego está esa persona que escucha, asiente, hace preguntas a los demás. Pero cuando le toca hablar de sí misma, da respuestas breves. Todo bien. Normal, ya sabes. Ahí vamos. Nada más. Quizás has notado que nunca sabes realmente qué pasa en su vida. O quizás esa persona eres tú. Existe una creencia bastante extendida de que compartir nuestra vida privada es señal de confianza, de cercanía, de salud emocional. Que las personas abiertas son más auténticas, más conectadas, más sanas. Y que quienes no hablan de sus cosas esconden algo, tienen problemas para confiar, o simplemente son frías y distantes. Pero la psicología nos muestra algo más complejo. La relación que cada persona tiene con su privacidad no es un defecto a corregir ni una virtud a celebrar. Es el resultado de cómo está configurado su sistema nervioso, qué aprendió sobre la vulnerabilidad a lo largo de su vida y qué necesita para sentirse segura en el mundo. Esto no es un diagnóstico. No hay nada que arreglar en quien prefiere guardar su vida para sí mismo, ni nada superior en quien la comparte abiertamente. Lo que vamos a explorar hoy es por qué algo tan aparentemente simple como contar cómo te fue en el día puede sentirse completamente natural para algunas personas y profundamente incómodo para otras. La pregunta que parece inocente, pero no lo es. Alguien te pregunta, ¿cómo estás? ¿O qué hay de nuevo en tu vida? Y para muchas personas esa es una invitación simple a conversar. Pero para otras, esa pregunta activa algo diferente. Una especie de cálculo interno. ¿Qué tanto quiero decir? ¿Qué tanto necesita saber esta persona? ¿Qué va a hacer con esa información? No es paranoia, no es desconfianza patológica. Es que para algunos cerebros, compartir información personal no es un acto automático. Es una decisión que requiere evaluar contexto, relación y consecuencias. Y esto no solo ocurre con desconocidos. Puede pasar con amigos cercanos, con familia, incluso con la pareja. No se trata de no querer a esa persona ni de esconder algo oscuro. Se trata de que el proceso de abrirse no funciona igual para todos. Algunos responden desde el impulso, comparten lo primero que sienten, y eso les resulta natural. Otros necesitan tiempo, espacio y una razón clara para soltar algo personal. Lo curioso es que desde afuera eso puede parecer frialdad, pero desde adentro se siente como protección. No todos procesan la vulnerabilidad de la misma manera. Y eso no significa que algo esté roto. Significa que hay diferentes formas de gestionar la intimidad emocional. Privacidad como territorio, el espacio que necesitas para sentirte tú. Todos tenemos una noción de espacio personal físico. Sabes cuando alguien está demasiado cerca, cuando invade tu burbuja. Pero también existe un espacio personal psicológico, un territorio interno donde guardas tus pensamientos, tus emociones, tus planes, tu historia. Para algunas personas, ese territorio tiene fronteras más permeables. Dejan entrar con facilidad. Para otras, las fronteras son más definidas, más cuidadas. No porque tengan algo que ocultar, sino porque ese espacio interno es donde se sienten seguras, donde pueden ser ellas mismas sin la mirada de otros. Piénsalo así. Hay quienes pueden trabajar con música fuerte, rodeados de gente, en medio del caos. Y hay quienes necesitan silencio absoluto para poder concentrarse. Ninguna forma es mejor que la otra. Son simplemente diferencias en cómo cada cerebro procesa el entorno. Con la privacidad emocional pasa algo similar. Algunas personas funcionan mejor cuando pueden procesar internamente antes de
Compartir. Ese espacio privado no es una barrera contra los demás. Es un lugar de recarga. Un sitio donde los pensamientos pueden existir sin ser explicados, justificados o defendidos. Y para quienes lo necesitan, proteger ese territorio no es un lujo. Es una condición básica para mantener el equilibrio emocional. ¿Qué aprendiste sobre hablar y sobre callar? Nadie nace sabiendo qué compartir y qué guardar. Eso se aprende. Y se aprende en contextos muy específicos. En familias donde contar algo significaba recibir crítica, burla o indiferencia. En entornos donde la información personal se usaba después en tu contra. O simplemente en hogares donde nadie hablaba de emociones, donde lo privado era privado y punto. No hace falta que haya habido trauma evidente. A veces basta con haber crecido observando que hablar de uno mismo no traía nada bueno, o que el silencio era más seguro que la exposición. Esas experiencias tempranas dejan huella. El cerebro aprende patrones de supervivencia social. Si compartir generaba problemas, el sistema nervioso registra que callar es la opción más segura. Y ese patrón se automatiza. Años después, ya de adulto, puedes encontrarte incapaz de abrirte incluso cuando quieres hacerlo. No es que no confíes en la otra persona. Es que tu cuerpo aprendió a protegerse de una manera particular. Reconocer esto no es buscar culpables. Es entender de dónde viene esa tendencia. Porque cuando comprendes el origen, puedes empezar a distinguir entre el pasado que te enseñó a callar y el presente donde quizás ya tienes opciones diferentes. El costo energético de abrirse. Compartir tu vida privada no es solo un acto comunicativo. Es un acto que consume recursos. Tienes que decidir qué decir, cómo decirlo, anticipar cómo va a reaccionar la otra persona, gestionar esa reacción y luego procesar internamente cómo te sientes tú después de haberlo dicho. Para algunas personas, ese proceso es fluido y hasta gratificante. Para otras, es agotador. Su sistema nervioso procesa la interacción social con más intensidad. Y cada conversación íntima tiene un costo que necesitan recuperar después con soledad y silencio. No es que no quieran conectar, es que conectar les cuesta más. Y cuando algo cuesta más, naturalmente lo administras con más cuidado. Eliges cuándo hacerlo, con quién y sobre qué temas. No por frialdad, sino por economía interna. Porque sabes que después de ciertas conversaciones vas a necesitar tiempo para volver a tu centro. Esto es difícil de explicar a quienes obtienen energía de las interacciones sociales. Para ellos, hablar recarga. Para otros, hablar consume. Ninguna forma está mal. Pero cuando no se entiende esta diferencia, surgen malentendidos. La persona que se reserva parece distante, cuando en realidad solo está gestionando sus recursos de la única manera que sabe funcionar. Cuando compartir se siente como perder control. Hay personas para quienes la información es una forma de control sobre su propia vida. Mientras tú no sepas qué me pasa, yo mantengo el poder sobre mi narrativa. No es manipulación, es una forma de sentirse seguro. El problema aparece cuando el entorno interpreta ese silencio como rechazo o frialdad. Pero desde dentro, la experiencia es diferente. Es preservar un sentido de autonomía, de que tu vida te pertenece a ti y tú decides quién entra y hasta dónde. Cuando compartes algo personal, en cierto modo lo sueltas. Ya no es solo tuyo. La otra persona puede interpretarlo, comentarlo, recordarlo, incluso mencionarlo después en contextos que no elegiste. Para quienes valoran profundamente su autonomía, eso puede sentirse como una pérdida, como entregar algo que no puedes recuperar. Esto no significa que nunca quieran compartir. Significa que necesitan hacerlo en sus propios términos, con personas que demuestren que van a cuidar esa información. En momentos donde se sientan preparados,
no presionados. Entender esto cambia la perspectiva. El silencio deja de parecer un muro contra los demás. Se convierte en algo diferente. Una forma de mantener la sensación de que tu vida sigue siendo tuya. Y eso, para muchas personas, no es negociable. Intimidad selectiva. Pocos pero profundos. La imagen del reservado solitario no siempre es precisa. Muchas personas que no hablan de su vida privada en contextos generales sí tienen círculos muy reducidos donde comparten todo. La diferencia está en la selectividad. No es que no puedan abrirse, es que no lo hacen con cualquiera. Y cuando lo hacen, suele ser con una profundidad que sorprende a quienes solo conocían su versión más cerrada. La intimidad no se mide por cantidad de personas que saben de ti, sino por la calidad de esas conexiones. Este modelo de intimidad funciona diferente al que la cultura suele celebrar. Vivimos en un mundo que premia la extroversión, la apertura constante, el compartir como prueba de autenticidad. Pero hay otra forma válida de conectar. Una donde la confianza se construye lentamente, donde el acceso a tu mundo interno se gana con tiempo y consistencia. Para estas personas, tener 2 o 3 relaciones profundas puede ser más que suficiente. No necesitan que todos los conozcan, necesitan que algunos realmente los entiendan. Y cuando encuentran esas conexiones, suelen cuidarlas con una lealtad que no siempre es visible desde afuera, porque lo que no dan en amplitud, lo dan en profundidad. El miedo a ser mal interpretado. Una razón frecuente para no hablar de la vida privada es la experiencia repetida de haber sido malentendido. Cuentas algo y la otra persona lo minimiza, lo dramatiza, lo juzga o lo usa para darte consejos que no pediste. Con el tiempo, aprendes que hablar no siempre trae comprensión. A veces trae ruido. Y si el ruido supera el beneficio de sentirte escuchado, el silencio empieza a parecer una opción más razonable. No es que no quieras conectar, es que has aprendido que conectar a través de las palabras no siempre funciona. El problema es sutil pero importante. Compartir algo personal te vuelve vulnerable. Y esa vulnerabilidad solo vale la pena si al otro lado hay alguien que recibe lo que dijiste con cuidado. Cuando eso no ocurre, la experiencia deja marca. Tu sistema aprende que abrirse puede salir caro. Y entonces empiezas a filtrar. Antes de hablar, evalúa si esta persona va a entender realmente o solo va a reaccionar. Si va a escuchar o va a responder desde su propia agenda. Ese filtro no es desconfianza irracional. Es una adaptación lógica basada en experiencias reales. Proteger tu mundo interno de interpretaciones que distorsionan lo que quisiste decir no es cerrarse, es cuidarse. Proteger lo que valoras de la opinión ajena. Algunas personas guardan su vida privada porque lo que viven les importa demasiado, como para exponerlo al juicio de otros. Una relación nueva, un proyecto personal, un proceso de duelo, una decisión importante. Saben que una vez que algo se dice, deja de ser solo tuyo. Otros opinan, proyectan, aconsejan, comparan. Y hay cosas que necesitan espacio para crecer sin interferencia externa. No es secretismo, es protección. Es cuidar lo frágil hasta que se vuelva sólido. Piensa en una planta recién sembrada. No la expones al sol intenso ni al viento fuerte. Le das condiciones controladas hasta que desarrolle raíces. Con ciertos procesos personales pasa lo mismo. Necesitan tiempo protegido antes de enfrentar el mundo exterior. El problema es que la cultura actual empuja hacia la transparencia constante. Si no lo compartes, parece que no existe. Si no lo publicas, parece que no importa. Pero hay quienes entienden que algunas cosas se fortalecen precisamente en privado. Lejos de opiniones bien intencionadas que pueden sembrar dudas. Lejos de comparaciones que distorsionan tu proceso. Guardar silencio sobre lo que más te importa no significa que no confíes en los demás. Significa que confías en ti mismo para cuidar
Lo tuyo hasta que esté listo. El silencio como forma de procesar. No todo el mundo procesa la vida hablando. Algunas personas necesitan tiempo interno antes de poder articular lo que sienten o lo que les pasa. Si les preguntas en el momento, no tienen respuesta. No porque no sientan, sino porque todavía no han convertido la experiencia en palabras. Forzarlas a hablar antes de tiempo es como pedirle a alguien que te muestre una foto que aún no ha revelado. El silencio no es ausencia de proceso. Muchas veces es el proceso mismo. Hay cerebros que funcionan hacia afuera. Piensan mientras hablan. Descubren lo que sienten en la conversación. Y hay cerebros que funcionan hacia adentro. Necesitan silencio para ordenar, para entender, para encontrar las palabras correctas. Ninguna forma es superior. Son simplemente estilos diferentes de procesar la experiencia. El problema surge cuando el entorno no respeta ese tiempo, cuando la pareja presiona por respuestas inmediatas, cuando la familia interpreta el silencio como indiferencia, cuando el mundo exige reacciones instantáneas a todo. Para quienes procesan internamente, ese espacio de silencio no es opcional. Es donde ocurre la comprensión real. Quitarles ese tiempo es como interrumpir a alguien a mitad de un pensamiento importante. El silencio no significa que no pasa nada. Significa que todo está pasando adentro. La presión social de la transparencia total. Vivimos en una cultura que celebra la vulnerabilidad pública. Compartir luchas, errores, momentos difíciles se presenta como signo de autenticidad y coraje. Pero esa narrativa tiene un lado oscuro. Hace que quienes prefieren la privacidad se sientan diferentes, como si estuvieran fallando en algo. La realidad es que la vulnerabilidad no tiene una sola forma válida. Ser vulnerable con uno mismo, con un terapeuta, con una persona de confianza, es tan válido como serlo en una publicación de redes sociales. La presión por compartir está en todas partes. En el trabajo quieren que muestres tu lado humano. En las redes el algoritmo premia las confesiones personales. En las relaciones se espera que abras todo sin reservas. Y si no lo haces, la sospecha aparece. Algo escondes. Algo te pasa. No eres suficientemente auténtico. Pero la autenticidad no se mide por cuánto expones. Se mide por cuánto de lo que muestras es genuino. Alguien puede compartir todo y seguir siendo falso. Alguien puede compartir poco y ser completamente real en lo que elige mostrar. La privacidad no es lo opuesto a la autenticidad. Es simplemente otra forma de vivirla. Una donde no necesitas la validación externa para saber quién eres. ¿Qué necesitan de ti las personas reservadas? Si tienes cerca a alguien que no habla mucho de su vida, la tentación es insistir, preguntar más, intentar sacar información. Pero eso suele tener el efecto contrario. Las personas reservadas se abren cuando sienten que no hay presión, que el espacio es seguro, que no van a ser interrogadas. Lo que necesitan no es que las empujes, sino que les demuestres con el tiempo que pueden confiar. Y a veces lo que más valoran es que estés ahí sin exigir nada a cambio. La paciencia es clave. No la paciencia que espera resultados, sino la que genuinamente respeta el ritmo del otro. Cuando una persona reservada percibe que tu interés no tiene agenda oculta, que no vas a usar lo que comparta en su contra, que puedes sostener el silencio sin incomodarte, algo empieza a aflojar. También ayuda a mostrar consistencia. Estar presente de manera regular sin dramatizar la distancia. No tomarte personal lo que no es personal. Entender que su forma de conectar puede ser diferente, pero no menos real. Las personas reservadas no necesitan ser arregladas ni convencidas de abrirse. Necesitan contextos donde abrirse se sienta seguro. Y eso no se logra con insistencia. Se logra con presencia estable y respeto genuino por sus límites. 12.
La privacidad como forma legítima de habitar el mundo. Al final, no hablar de tu vida privada no es un síntoma ni una barrera a superar. Es una forma de estar en el mundo que tiene su propia lógica, su propia coherencia, su propia sabiduría. Hay personas que necesitan compartir para procesar y otras que necesitan silencio para lo mismo. Ninguna de las dos formas es superior. Lo que importa es que cada quien pueda habitar su propia forma sin tener que justificarla constantemente, y que quienes conviven con personas diferentes puedan respetar esas diferencias sin intentar cambiarlas. La privacidad como forma legítima de habitar el mundo. Al final, no hablar de tu vida privada no es un síntoma ni una barrera a superar. Es una forma de estar en el mundo que tiene su propia lógica, su propia coherencia, su propia sabiduría. Hay personas que necesitan compartir para procesar y otras que necesitan silencio para lo mismo. Ninguna de las dos formas es superior. Lo que importa es que cada quien pueda habitar su propia forma sin tener que justificarla constantemente, y que quienes conviven con personas diferentes puedan respetar esas diferencias sin intentar cambiarlas. La diversidad en estilos de intimidad es tan real como cualquier otra diversidad humana. Algunos hablan de todo con todos, y eso les funciona. Otros comparten poco con pocos, y eso también les funciona. El problema nunca fue la privacidad en sí. El problema aparece cuando una forma se impone como la correcta y las demás se patologizan. Si eres una persona reservada, no tienes que convertirte en alguien que no eres para ser aceptado. Tu forma de proteger tu mundo interno tiene valor. Y si convives con alguien reservado, no tienes que entenderlo completamente, solo respetarlo. Porque al final, todos estamos buscando lo mismo, un lugar donde podamos ser quienes somos sin pedir permiso. Respetar el silencio del otro es quizás una de las mayores pruebas de respeto y amor. Y ahora que entiendes qué hay detrás de ese silencio, me gustaría saber tu opinión. ¿Eres de los que necesitan procesar todo en privado? ¿O de los que encuentran alivio compartiendo su vida? Te leo abajo en los comentarios. Me encanta conocer vuestras historias. Si quieres seguir descubriendo cómo somos y qué dicen nuestros rasgos sobre nosotros, suscríbete ahora a Perfil Mental. Aquí analizamos lo que nadie más te cuenta sobre la mente humana. Gracias por estar ahí y recuerda, tu mundo interno es tu territorio más valioso. Tú decides a quién dejas entrar. Nos vemos en el próximo perfil.